Presentar al último conferencista de la tarde, el doctor Guillermo Pastor del ITAM, que nos va a hablar sobre el índice de Gini. Algunas propiedades matemáticas. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a Jico la oportunidad de estar aquí. Para mí es muy grato estar aquí porque yo inicié mi vida profesional cuando regresé del doctorado aquí en el CINVESTAV. Estuve como 5 o 6 años aquí, después la vida me llevó por otros caminos, pero aquí, además de que aprendí muchísimo, hice grandes amigos, entonces estoy muy contento de estar aquí. Hace como 3 años, un estudiante del ITAM, donde yo trabajo, se acercó a mí para que le dirigiera una tesis de licenciatura, y encontré un artículo que hablaba sobre el índice de Gini, y esto más o menos fue el inicio y algunos problemas de los que voy a presentar aparecían en ese artículo, y después seguí un poco, jugando un poco con esto. A ver, el índice de Gini trata de medir qué tan desigual es la distribución, en particular del ingreso, ¿sí?, en una sociedad. Por ejemplo, si nos vamos al caso de México, el INEGI reportó hace unas encuestas de ingreso, ¿no? Entonces, en su encuesta de ingresos y gastos de 2014, el 10% más pobre de la población obtiene tan solo menos del 2%, básicamente el 2% del ingreso total. Y si nos vamos al otro extremo, ¿no?, el 10% más rico de la población obtiene el 34.5% del ingreso. Esto pues nos habla de lo desigual que es el ingreso en nuestro país, ¿no? Es un problema muy severo. Este problema de la distribución del ingreso fue abordado hace un poco más de 100 años, primero por un economista norteamericano, Lorenz, y después también de manera más o menos independiente, ¿no? No había internet en aquel entonces, y entonces se repetían muchas cosas que hacían unos y otros, no había la misma comunicación que hoy en día. Un estadístico italiano, Corrado Gini, en 1912, abordaron básicamente el mismo problema. ¿Cuál es la idea del índice? Es asociar un coeficiente, un número, que nos mida qué tan desigual es la distribución del ingreso, ¿no? Pero se puede aplicar a distintos tipos de bienes, por ejemplo, la alimentación, ¿no?, las calorías, ¿no?, en una población, ¿no?, qué tan bien o qué tan mal están distribuidas las calorías, o la electricidad, el agua, en fin, ¿no?, puede ser a muchos otros bienes. Ok, entonces, ¿cuál es la idea y cómo se define este índice? Este índice es bastante simple. Se tiene una curva que se llama la curva de Lorenz, y entonces nos fijamos en la proporción P más pobre. Es como si formáramos en una fila, ¿no? En un lado ponemos el individuo, digamos, el mexicano, que tiene un ingreso menor, y en el otro extremo, pues, Carlos Slim, ¿no?, va a estar en el otro extremo, ¿no? Y los vamos formando y nos fijamos en la proporción P más pobre. ¿Cuál es su ingreso total, el ingreso total que tiene la proporción P más pobre? Por ejemplo, con los datos que les presenté hace un momento, el 10% más pobre de la población tenía el 1.98%, entonces la curva de Lorenz, ¿sí?, evaluada en 0.1 es 0.198, y la de 0.9 es 0.655, ¿verdad? Porque lo que nos dice que el resto, ¿verdad?, el 34.5% de la población, del ingreso, se lo lleva el 10% más rico. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo 2 puntos de la curva de Lorenz. ¿Cuáles serían las propiedades más simples de la curva, ¿no? Bueno, pues va a ser una curva que va a ser del intervalo unitario. En el intervalo unitario, en 0 vale 0, ¿verdad? En 1 vale 1, ¿no? El 100% de la población pues gana el 100% del ingreso, ¿sí? Va a ser una curva creciente. L de P es menor o igual a P. Como estoy formando el P, estoy formando los más pobres, ¿sí? Entonces
el P% más pobre de la población, ¿sí?, no puede obtener más del P% de la, ¿sí?, del ingreso, ¿no? Entonces nos va a quedar esta desigualdad. Y nada más para tener un poco de feeling, ¿no?, como nos decían en la plática anterior, ¿no?, vamos a ver algunos casos específicos, ¿no?, ¿qué sería, por ejemplo, una sociedad totalmente igualitaria, ¿sí?, donde todo el mundo ganara igual? Si formamos el P% más pobre, pues me tengo que agarrar cualquier distribución de cualquier porcentaje de individuos iguales, todos ganan lo mismo, ¿no? Y esos van a tener el P% del ingreso. Entonces LDP sería P para una sociedad totalmente igualitaria. En este caso la curva de Lorenz, entonces sería, ¿verdad? Sería una recta dependiente 1, ¿verdad? Sería la curva de Lorenz, ¿no? Y el caso de, digamos, un caso extremo también, ¿no?, donde, digamos, tengo una sociedad de esclavos, ¿no?, y un único Carlos Slim, entonces LDP sería 0, sería una curva no continua, ¿no?, todo el mundo tendría 0, y en 1 daría un brinco y ya tendría 1, ¿no? Serían los casos más extremos, ¿no? P menos LDP, entonces, digamos, es una medida de qué tan desproporcionado es el ingreso en el segmento más pobre del P más pobre de la población. A P, pues, aunque estamos hablando de números entre 0 y 1, usualmente le llamamos percentil. Una propiedad que va a tener la curva de Lorenz es la de la convexidad, nos va a dar una curva convexa, ¿sí? Recuerdo que vimos que si tengo igualdad de ingreso, entonces me produce un segmento de recta, cuando hay igualdad de ingreso en un segmento de la población. Entonces, si yo tengo dos percentiles, P1 y P2, si tuviera igualdad de ingreso, nos iríamos por la curva roja, pero en realidad la curva de Lorenz pues tiene que mostrar, ¿verdad?, que si no hay igualdad de ingreso, entonces me quedaría una curva que va por abajo de la recta esta, ¿no? Y entonces me da que la curva de Lorenz debe de ser una curva convexa, ¿no? Típicamente se vería algo de este tipo, la curva de Lorenz. Y entonces sería como la curva azul. El índice de Gini, entonces, se define como 2 veces el área que hay entre las dos curvas. El número 2, la única función que tiene es que nos hace que el índice de Gini nos quede entre 0 y 1, ¿sí? Si tuviera una sociedad totalmente igualitaria, entonces la curva azul sería idéntica a la curva roja, ¿verdad?, a la recta, y entonces el índice de Gini sería 0. En el otro extremo, en el que habíamos visto de la sociedad donde tengo solo esclavos, ¿no?, y un individuo que gana todo, entonces la curva de Lorenz iría pegada al eje horizontal y brincaría, entonces el índice de Gini sería 1, ¿verdad?, porque sería 2 veces el área del triángulo. Entonces el índice de Gini entonces está entre 0 y 1, ¿no? Nada más para tener también alguna idea de qué se trata, vamos a comparar algunos datos. Es curioso que la CIA, ¿sí?, es una de las fuentes más comunes para comparar datos del índice de Gini. ¿Sí? Es padre, además entra uno ahí a la página de la CIA y se siente uno como Jason Bourne, o no sé cómo se llama, ¿no?, de película, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado con las comparaciones. Vamos a comparar ahorita ciertos índices de Gini de países, ¿no?, para ver, por ejemplo, cómo está México, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las comparaciones cuando comparamos índices de Gini de un país a otro país. Hay muchos factores que toman en cuenta unos países y otros países no los toman en cuenta. El principal factor es que hay un índice de Gini que se llama sin transferencias y otro que se llama con transferencias. Sin transferencias mediría el índice asociado al ingreso tal cual tiene una sociedad, ¿sí?, del individuo que tiene, digamos, por su trabajo. Con transferencias, entonces se evalúa otro tipo de ayudas, como ayudas sociales, por ejemplo, ¿no?,
o ingresos que se tienen por fuera de la sociedad, como las remesas en el caso de México, ¿no? Ahora, en realidad son factores que contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, Prospera o la tarjeta aquí que dan en el Distrito Federal para los adultos mayores, ¿no? Ahora en el Estado de México, ¿no? La tarjeta rosa, ¿no? Que promovió el gobernador electo, ¿no? En fin, beneficencia, etcétera, ¿no? Otra cosa también que hace muy complicado para economías como la mexicana es la economía informal, ¿no? O sea, es muy difícil estimar cuál es el ingreso que proviene de la economía informal, ¿sí? Trueque, cosas que nunca se declaran, etcétera. Eso lo hace muy, muy complicado desde el punto de vista de cómo se estima. Nada más, por ejemplo, para hacer una referencia, ¿no? El INEGI considera, por ejemplo, si un hogar tiene casa propia, ¿sí? Entonces el INEGI calcula cuál sería el equivalente de la renta de esa casa propia y se lo asigna como si fuera ingreso, ¿sí? Entonces, eso es muy polémico, ¿no? Porque dice, pues no es mi ingreso, es mi casa, ¿no? Pero también, por otro lado, la persona que tiene esta casa propia, pues a lo mejor podría vender su casa, invertir el dinero de su casa en otra cosa y tener un ingreso. Entonces, ¿lo deben de contar o no contar? Es muy polémico, ¿no? Hay muchos factores ahí que son muy polémicos. Aquí veo algunos datos, no sé si alcance a ver. Entre el verde más oscuro corresponde a las sociedades más igualitarias. Obviamente, por ejemplo, están los países escandinavos, algunos países europeos, ¿sí? Pero también hay casos sorprendentes, ¿no? Como aquí esto es Pakistán, ¿sí? Que son países, pues, digamos, pobres, ¿no? Digamos, ¿no? Pero con una distribución del ingreso bastante igualitaria, ¿no? O sea, no necesariamente va a la par con la riqueza del país, ¿no? El rojo oscuro corresponde a los países más desiguales, ¿no? Aquí Sudáfrica, algunos países de Latinoamérica o de Centroamérica son de los más desiguales, ¿no? Nada más también para mostrar algunas ideas. Aquí tengo algunos índices de Gini. Entonces, el país con mayor desigualdad es Sudáfrica en el ingreso, con 63%. Chile, por ejemplo, Chile y México son países bastante semejantes, ¿no? Chile tiene un ingreso un poco más desigual que el de México, ¿no? Estados Unidos, que es un país, pues, en muchos sentidos muy rico, tiene también una distribución del ingreso relativamente desigual, ¿no? Bangladesh, por ejemplo, que es extremadamente pobre, una distribución del ingreso muy igual. Suecia, el punto 25, ¿no? Es de los países con mayor igualdad en la distribución del ingreso. Pero de nuevo, cuidado con las comparaciones, no son tan simplonas, ¿no? Pero bueno, a ver. Robin Hood, no sé qué sea eso. No sé, mi nieto ha de haber puesto ahí algo, ¿no? Pero bueno, no le hagamos caso. La ventaja de mi edad es que le podemos achacar a los nietos, ¿no? Cualquier idiotez, ¿no? Entonces, vamos a pensar que tenemos N, el total de hogares, y T, el ingreso total de la sociedad. Entonces, pues, si hago la división me da el ingreso promedio por hogar, ¿no? Entonces, T entre N es el ingreso promedio, ¿no? Ahora, L de P es el ingreso del P percentil más pobre, ¿sí? Y lo divido entre P y lo multiplico por el ingreso promedio, y entonces lo que obtengo es el ingreso promedio en el segmento 0P. Y ahora hago esta diferencia, ¿no? Y entonces esto me daría el ingreso promedio en el intervalo P más H. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál? La mente que no es tan pobre. No, a ver, ¿qué hacemos ahora? Tomar el límite, ¿no? Pues ¿no? Ya se les olvidó, ya nada más porque están aquí ya no saben lo que es una derivada, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, si tomamos el límite
me daría, y lo multiplico por T entre N, ¿no? Entonces me daría L' de P por X barra, el ingreso del hogar que está en el percentil P. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Volviendo también, me estoy regresando a su primer curso de cálculo antes de que ingresaran a la universidad, ¿no? Entonces, si el L' de P es menor que 1, el hogar del percentil P tiene un ingreso menor al ingreso medio, ¿no? Y si es mayor que 1, tiene un percentil superior, pero tiene un ingreso superior al ingreso medio. Ahora, tengo una curva convexa, entonces su derivada es creciente. Entonces, suponiendo aquí diferenciabilidad, entonces va a haber un percentil P estrella donde la derivada es 1 y corresponde, ¿verdad? También recordando ahí nuestros cursos de cálculo, corresponde al punto que está de la curva de Lorentz más alejado de la curva del ingreso igualitario, ¿no? Que está más alejado de la recta de igualdad, ¿no? Y sería P estrella, ¿no? Es donde es mayor, ¿verdad? Esta diferencia. Y entonces podemos dividir entonces la sociedad en dos sectores, ¿no? Aquí quiero aclarar que es una cuestión, pues, de lo que voy a decir no es más cualitativa, ¿no? Los que están de este lado, digamos, son la parte más pobre de la población, los que están de este lado, la parte más rica, ¿no? Nada más es una definición muy boba de rico y pobre, ¿no? Porque también hay, ¿no? Continuamente se manipula mucho, ¿no? En la política, ¿no? Que si ha bajado la pobreza o no ha bajado la pobreza, y pues cómo la miden o no sé qué, ¿no? Entonces es muy complicado y los políticos se apañan ahí de muchas cosas para hacer, ¿no? Entonces esta P estrella entonces divide a la población en dos, en los pobres, entre comillas, y los ricos, entre comillas. Y hay un índice que es semejante al índice de Gini, que le vamos a poner aquí. También se conoce así como el índice de Robin Hood, ¿no? Entonces, el índice de Robin Hood es esta diferencia, P estrella menos L de P estrella. Es esta distancia. ¿Sí? Entonces, y corresponde a la proporción del ingreso, que la proporción de ricos, en el sentido que acabamos de definir, debe de transferir a los pobres para que hubiese una igualdad en el ingreso. Entonces, es otra medida de definir la desigualdad del ingreso, ¿sí? Diferente al índice de Gini, ¿no? Es diferente. Aquí ya tenemos a Robin Hood, ¿no? A los que le parece medio mamón, ¿no? Que ya lo llamemos el índice de Robin Hood, ¿no? Y se quieren poner así muy de domingo, pueden llamarle índice de Schutz o índice de Hoover, ¿no? Pero también en la literatura también se usa el de Robin Hood, ¿no? Y suena más, además, sí, digo, en realidad está bien dado el nombre, ¿no? O sea, ¿no? La idea de Robin Hood era esa, ¿no? Pasar de los ricos a los pobres, ¿no? Bueno, en México, más o menos, P estrella, el porcentaje donde distinguiríamos ricos de pobres, ¿no? Entonces, el 70% de la población tiene un ingreso inferior al promedio y el 30% de la población de México tiene un ingreso superior al promedio, ¿no? Y lo que, digamos, la tercera parte del ingreso total es la parte que deberían de transferir los ricos hacia los pobres para que hubiera desigualdad de ingresos. Es muy alto, ¿no? La tercera parte. Bueno, una cosa que nos gustaría, por ejemplo, si yo tengo los dos índices estos, ¿no? El de Gini y el de Robin Hood, ¿no? Si son más o menos equivalentes en el sentido que si comparo dos sociedades, ¿no? Donde una es más igualitaria en el índice de Gini, también va a ser más igualitaria en el otro. Bueno, resulta que no. Aquí, por ejemplo, tenemos una distribución, digo, esto es muy esquemático, ¿no? Una distribución azul y una distribución verde de ingreso,
¿no? Digamos estas dos curvas. Entonces, el de Gini son las áreas que hay, ¿no? Entre las curvas. Entonces, aquí veo, por ejemplo, que el área de la curva azul es menor que el área de la curva verde, ¿verdad? Entre las curvas estas y la recta de 45 grados. Y el de Robin Hood es la distancia que hay al punto más alejado. Y aquí veo que digamos, aquí se comportan al revés, ¿no? Los índices de Gini y los de Robin Hood, ¿no? Entonces, uno tiene área menor, pero distancia mayor que el otro, ¿no? Entonces, no miden exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay otras formas, ¿no? De medir la desigualdad, ¿no? Sin embargo, la de Gini sigue siendo la más usada, ¿no? Pero hay otras formas, ¿no? Ahora, hay muchos problemas estadísticos que son estudiados hoy en día, ¿no? En general, los datos disponibles que se tienen para calcular los índices de Gini son agregados, es decir, no conocemos la curva de Lorenz, ¿no? La curva de Lorenz es algo teórico, ¿sí? Algo, ¿no? No la conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto que sean agregados? Típicamente nos los dan en quintiles o en deciles, ¿no? Entonces nos dicen el 10% de la población gana el ingreso del 10% más pobre es tanto, del 20% más pobre es tanto, etc. Entonces nos dan en deciles o aún hasta muchas veces en quintiles, ¿no? Por ejemplo, para 2014, para el INEGI tengo estos valores, ¿sí? Ya habíamos visto del punto 1 y de punto 9, ¿no? Y aquí tengo los otros valores que puede uno consultar en el INEGI, ¿no? Son estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues, digamos, lo que tenemos simplemente son 11 puntos, de estos 9, más los dos extremos que ya sabemos que son el 0, 0 y el 1, 1, ¿no? Entonces tengo 11 puntos que sabemos por los que pasa la curva de Lorenz, pero es toda la información que tenemos. Entonces, yo lo que tengo es entonces una curva que es convexa, que pasa por esos 11 puntos, ¿sí? Y que yo quisiera determinar cuál es el área entre esa curva y la recta de 45 grados. Entonces, ¿cuál es la curva con área mínima? La curva convexa con área mínima, pues sería la curva poligonal que une esos puntos, ¿sí? Entonces, la curva poligonal que une esos puntos, ¿sí? Me da la curva convexa de área mínima, ya no va a ser diferenciable, ¿no? Va a ser lineal a trozos, ¿no? Es la de área mínima y corresponde a la interpolación lineal. Ok, aquí, bueno, estoy aquí, entonces, la roja sería la curva poligonal, la curva real sería una curva azul que no conocemos. Entonces, la regla trapezoidal de integración numérica, ¿no? Nos daría cuál sería el índice de Gini más pequeño que pudiéramos asociar con los datos que nos dan. Y bueno, pues no es curiosamente, ¿verdad? Es el dato que proporciona el INEGI. El INEGI no nos está diciendo mentiras, pero nos da el índice de Gini más bajo que puede dar, ¿sí? O sea, juega un poco con la matemática, ¿no? No es el único, es algo que se usa en asociarle el dato que viene de la regla trapezoidal. Este punto 43 corresponde al índice con transferencias. Recuerdo, ayuda social, becas, oportunidades, regalos, remesas, tarjetas AMLO, etcétera, ¿no? Entonces, sería. Es punto 43. Si el que es sin transferencias, entonces es mayor la desigualdad, es punto 47, que es el dato que tienen en la CIA, ¿no? El Banco Mundial también es otra fuente que comparan índices de Gini. Sí. Ok. Ahora, ¿qué tal? Vamos a hacernos esta pregunta. Si ya tengo una cota inferior, ¿cuál es la cota superior? ¿Sí? En otras palabras, ¿cuál es la curva convexa con mayor índice de Gini que pasa por una serie de puntos dados?
¿sí? Entonces tengo una serie de vértices y puede uno checar que también se va a tratar de un polígono convexo, pero ahora que va a tener las aristas van a ser tangentes a estos vértices, ¿sí? ¿Sí? Ahora, entonces sobre cada punto voy a tener ahí una arista, entonces quiero trazar una serie de aristas sobre estos puntos y ver cuál es esa curva, ¿sí? Entonces, ok, entonces por ejemplo, aquí esta curva negra sería la del índice mínimo, que sería la que, digamos, en este caso nada más tengo 4 puntos para la curva de Lorentz, ¿sí? Y lo que yo estaríamos tratando de hacer es trazar una curva tangente a este punto y otra curva tangente a este punto, y este sería, digamos, un candidato para el área mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo lo que veo es, digamos, si comparo la negra, que es la de área mínima, con este candidato, digamos, para área máxima, aquí tengo como un pico, ¿sí? Que obtengo con estas nuevas aristas que estoy trazando. Si yo considero picos con áreas más grandes, tendría la curva con área máxima. Entonces lo que puedo hacer es, puedo elegir, ¿sí?, picos con esta arista que sea paralela a esta y esta paralela a esta, me daría el pico de área más grande. Entonces le pongo esos picos con áreas más grandes, así como este que está aquí, ¿no? Tendría el pico con área más grande y sin embargo allí al añadir el área de estos picos obtengo una curva. Por ejemplo, para el caso de México pasaría de 0.431 a 0.46, ¿no? Sería una cota máxima que estoy dando, ¿sí? Óptima, no, esta no va a ser óptima porque me da una curva que no es convexa, porque me va a quedar, aquí le metí un pico, acá le meto otro pico, acá le meto otro pico, y la curva que tengo ya no me quedó una curva convexa. Entonces, esta sí es una cota superior, pero no es óptima. Farris, en un artículo en el Mathematical Monthly, que fue el que nos basamos para la tesis de licenciatura, él propone, conjetura, ¿no? Estudia el caso de distribuciones con 2 o con 3 puntos y ahí estudia un poco y propone que haya alternancia de picos, o sea, pongo este pico sí, este no, este sí. Sí, lo voy, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y dice que esa es la curva, que él cree que esa es la curva de área máxima. Ok, el problema es, pues resulta un problema de cálculo, ¿sí? Un problema de cálculo, digamos, en varias variables, porque, digamos, si pienso en las pendientes sobre cada recta como las distintas variables, ¿no? Entonces tengo un problema en varias variables. Estas variables las tengo acotadas porque las posibles pendientes, ¿verdad?, tienen que ver con estas pendientes adyacentes máximas o mínimas. Entonces tengo un problema de maximización con restricciones de desigualdad, ¿no? Vamos a tratar de evitar eso, ¿no? Porque no nos gusta hacer las cosas fáciles, ¿no? O sea, ¿no? Una peculiaridad de las matemáticas es que tratamos de hacer las cosas lo más fácil posible, si se puede, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver si puedo aproximarme a una curva de área máxima a través de soluciones interiores, estoy tratando de ver un problema de maximización, ¿sí?, en una región en Rn, ¿sí?, o en un cubo en Rn, ¿no? Entonces quisiera tomar puntos interiores del cubo y luego irme acercando a la frontera. Entonces, en la plática que dio Isidoro Gittler, les habló cuando empezaron a hablar de NP y P y no sé qué, ¿no?, del problema de programación lineal, ¿no? Los métodos que son polinomiales para la programación lineal son a través de puntos interiores. Las soluciones óptimas, es como programación lineal, las soluciones óptimas son en puntos frontera, ¿sí? Entonces, el método de Karp-Markov es irse a través de puntos interiores y luego se va acercando a un punto frontera. Aquí vamos a tratar de hacer algo parecido. Claro que mi problema es más sencillo, ¿no? Entonces,
Ok, entonces, digamos, yo escojo ciertas pendientes y me fijo en el área el doble del área del polígono que obtengo, y esa sería mi función. A pesar de que puedo yo calcular explícitamente cuál es esta expresión, ¿sí? Se vuelve una expresión muy compleja, ¿no? O sea, tengo que calcular dónde se cruzan curvas, calcular áreas, no sé qué, y se vuelve realmente muy difícil de analizar. No, ese no es el camino a seguir, ¿no? Eso fue lo que hizo Farris, ¿no? Pero con casos con muy pocos vértices. Entonces él sí lo pudo hacer, pero si lo hacemos en general es un camino que no es el adecuado. Entonces, pero vamos a tratar de ver si fuese un punto interior, una solución, pues debería tenerse esta propiedad, ¿no? Que las derivadas parciales sean cero. Entonces lo que uno puede checar es cómo es este cálculo, y más o menos aquí voy a intentar describir qué es lo que puede uno hacer. Estas dos curvas rojas ya están dadas. Tengo este vértice, y sobre este vértice tengo que escoger una recta, ¿sí? Que me produzca el área de esta corbata de moño, digamos, más grande, ¿sí? El área más grande que hay en esa corbata de moño, ¿sí? Entonces, resulta que la derivada es positiva si el segmento inferior es mayor que el segmento superior. Puede uno checar, ¿no? En este caso, puede uno hacer esto de manera explícita de dos formas. Una, puede uno hacer el cálculo, pero nada más noten, como es una derivada parcial, estoy suponiendo que todo lo demás está fijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo llevar este punto al origen, porque nada más se trata de áreas. Puedo ahí simplificar mucho las cosas y hacer explícitamente el cálculo de la derivada parcial. También se puede hacer usando geometría elemental, ¿no? De triángulos y no sé qué, también nos da el mismo resultado. Y en particular lo que tenemos es lo siguiente, que si tengo un polígono convexo que pasa por estos puntos, ¿no? Y si para algún índice i, para alguno de los vértices, se satisface esta condición, que la parcial del área con respecto a la pendiente mi es 0, entonces este punto va a dividir a la arista correspondiente en partes iguales. Aquí veíamos, para que la derivada sea 0, este segmento de este lado debe ser igual a este segmento de este otro lado. Entonces, el punto, las aristas, los puntos dividen a las aristas correspondientes en partes iguales. Entonces me da una cuestión geométrica ya de cómo encontrar estas curvas. Ahora, no va a ser muy fácil, porque me dan una serie de puntos, yo tengo que escoger una serie de pendientes sobre estos puntos, y las tengo que escoger con tal cuidado de que en las intersecciones que hay, como me quedan intersectadas todas las rectas, todas estas aristas, pues me quedan, en los puntos aquí me quedan me quedan a la mitad de todas las diferentes aristas. Pues tampoco está muy fácil esto, ¿no? Digo, como geometría uno está muy contento, pero la solución pues todavía no está muy clara qué hacer. Bueno, sin embargo, a ver, nada más así para calentar motores, ¿verdad? Podríamos construir algunas configuraciones de este tipo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, digamos, voy a elegir voy a pensar en nada más, pensar que la información me la dan en deciles, ¿sí? Que es un caso de los más clásicos. Me la dan en deciles y me voy a fijar en el que está en el punto 2, en el punto 3 hasta el punto 8, ¿sí? Entonces, y voy a tomar un épsilon positivo, y aquí en esta figura voy a decirles lo que quiero hacer. Es muy difícil hacer toda la figura porque las pendientes se juntan mucho unas con otras, ¿no? Entonces, aquí tengo el punto 2 y aquí tengo esta recta que va del origen al punto que está sobre el punto 1, la prolongo, y entonces sobre este vértice trazo una recta hasta aquí, hasta este punto, y veo cuánto mide.
¿Sí? Y entonces lo que hago es que esta la pongo para el otro lado y la corto exactamente a la misma distancia. Entonces estoy forzando, ¿verdad?, a que esta recta primera que puse, esta recta que está ahí, el punto de tangencia, el punto por el que pasa, está a la mitad. Pues así lo hice, ¿no? Y ahora hago lo mismo, tomo desde este punto, me muevo hasta y la prolongo a la misma distancia. Ahora y van a tener la misma distancia. Y así me sigo, ¿sí? Entonces cada vez que pase por un punto, punto 2 o punto 4 va a tener esta distancia, y cuando pasa por los puntos punto 3, punto 5 van a ser rectas que tienen esas longitudes un poco diferentes una de la otra, pero no importa. El parámetro epsilon aquí lo tengo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hacemos epsilon tender a 0? Si esta curva, entonces esta curva que tengo aquí va a satisfacer que todas las derivadas parciales para punto 2, punto 3, punto 4 hasta punto 8, todas esas son 0, ¿verdad? Porque los dos pedazos son iguales. Y ahora, ¿qué pasa si hago epsilon tender a 0? Al hacer epsilon tender a 0, esta curva la voy acercando hasta este punto, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar a esta, pues se va a empezar, esta a moverse para acá, esta se va a pegar acá, y así. Y lo que vamos a obtener es la figura con los picos, pero alternados, ¿sí? De la conjetura de Farris. ¿Sí? Obtenemos la misma figura con los picos alternados. Entonces, una vez que hice esta construcción, esta distancia, esta la empiezo a mover hacia este vértice. Entonces, al moverla, la curva verde se va a mover y se va a empezar a pegar a esta. Este punto se va a empezar a acercar. Empieza a salirse, ¿sí? Entonces me empieza a quedar una curva con, nos queda una curva con picos alternados, como más o menos como aquí se vería en esta figura. Aquí lo que estoy viendo, estoy haciendo un poco de trampa, porque estoy suponiendo que aquí no debo tomar el pico lo debo de tomar acá, y que también al final aquí me debe de aparecer un pico. Eso es cuando tengo deciles, cuando tengo un número par de datos, ¿no? Como 10, ¿no? Si tuviera quintiles, entonces tendríamos que hacer una figura semejante, ¿no? Entonces, pues la dificultad que tengo es que en la construcción que hice, cuando la epsilon es grande, a lo mejor me queda una curva que ya no es convexa, entonces ya el criterio ya no es válido, ¿sí? Pero sin embargo va a dar origen a un máximo local, ¿sí? Cuando no hay 3 puntos colineales, ¿no? O sea, el problema que tengo de que pierda la convexidad es cuando tengo 3 puntos colineales, ¿no? 3 datos colineales. Ahorita voy a ver que esto es muy difícil que suceda en un caso práctico, ¿no? Entonces, para el índice de Gini, por ejemplo, con transferencias, las cotas, esta sería la del INEGI, punto 431, que es la más pequeña, y esta sería la curva de Gini con área máxima. Entonces, el índice de Gini con transferencias, pues es un valor que está real, ¿no? Entre el punto 431 y el punto 453. Ahora, ambas cotas, tanto esta como esta, corresponden a casos que son totalmente atípicos, porque veíamos que la curva de Lorentz tiene segmentos de recta cuando tengo grandes proporciones de la población con ingreso exactamente igual, ¿verdad? Con ingresos iguales. Entonces, digamos, aquí querría decir que tengo, ¿sí? Nada más tengo en toda la población de México, ¿no? Solo hay 10 tipos de hogares, ¿no? El hogar tipo 1, donde todos los del tipo 1 ganan el mismo ingreso, todos los del tipo 2 el mismo ingreso, pues claramente esto no es así en una sociedad, ¿no? En una sociedad rica, ¿no? En una sociedad compleja no va a ser así, ¿no? Entonces, la conjetura de Farris, por cierto, resulta ser falsa. Se pueden cocinar, ¿no? Así a fuerza, ¿no? O sea, una vez que curiosamente, ¿no? El problema de la colinealidad de 3 puntos seguidos, ¿no? Nos puede dar casos donde la conjetura ya no es válida. Puede haber
digamos, picos que no necesariamente se alterna uno sí y uno no, puede ser que necesite uno sí, dos no, y luego el siguiente sí, etcétera. Depende un poco de la condición. Pero si el caso de estos límites es atípico, todavía aún es más atípico, porque querría decir que, digamos, que no solo tengo 10 tipos 10 tipos únicos o casi tipos únicos de hogares, sino que además de estos 10, en 2 son idénticos, ¿no? El 2 y el 3 son idénticos o casi idénticos, ¿no? Entonces, no, son, digamos que son casos patológicos que solo a los matemáticos nos interesan, ¿no? En los casos reales no pasa así. Bueno, digamos, ya tengo unas cotas. ¿Cuál es el índice exacto o cómo aproximarlo si yo tengo datos agregados, ¿no? Tengo los deciles, ¿cómo aproximo el índice de Gini, ¿no? A ver, una idea, por ejemplo, esto lo usan mucho los estadísticos, es considerar una familia de curvas diferenciales y diferenciables, aquí se me fue, ¿cuál es la curva dentro de esta familia, la curva que mejor aproxima estos puntos, ¿no? Una especie de, ¿cómo le llaman en estadística? Que aproximan la recta que pasa, la mejor recta que pasa por unos puntos. ¿De qué? ¿Cómo le llaman? De mínimos cuadrados, sí, pero eso. Una regresión, es como una especie de regresión, pero con una familia, no es una recta, sino una familia X de curvas. Por ejemplo, hay una serie de estadísticos españoles que recomiendan esta familia, ¿no? Entonces aquí tengo una familia de 2 parámetros, alfa y beta. Entonces sería, ¿no?, buscar alfa y beta que mejor aproximen estos puntos mediante un cierto criterio. Y beta, por cierto, que está acá, está relacionado con una cosa que se llama el parámetro de Pareto, ¿sí? Hay un economista francés, Thomas Piketty, que se ha hecho muy famoso recientemente porque ha estudiado cómo ha evolucionado el ingreso de los segmentos más ricos de la población en las sociedades modernas, ¿no? Y ha visto que en Estados Unidos, en Europa, ¿no?, los segmentos más ricos de la población cada vez ganan más proporcionalmente del ingreso, ¿no? Y bueno, pues ha dado mucha discusión en economía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta idea se llama autosimilitud para los percentiles de ingresos más altos, la descubrió un economista italiano, se llama Pareto, ¿sí? Y Pareto, cuando empezó a estudiar también en la primera mitad del siglo XX, empezó a estudiar el ingreso en Italia, observó que había una cuestión muy simpática, muy peculiar, ¿no? Digamos, supongamos que el 10% de la población tiene el 40% del ingreso, ¿sí? Entonces, ahora me fijo ese 10% del 10%, ¿sí? Entonces va a tener 0.4 al cuadrado, 0.16, ¿sí? Y luego el 10% del otro va a tener 0.064, están, ¿sí? Y eso parece ser que, es una cuestión que sucede en los segmentos ricos de la población, ¿no? Es una cuestión muy peculiar, ¿no? Y se da en casi todas las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, resulta que si yo tomo esta familia, pongo un criterio para encontrar la curva que mejor se aproxima a estos puntos con algo como tipo mínimos cuadrados o algo así, ¿no? Pues resulta que el índice que se obtiene de esta forma puede que sobrepase las cotas que ya vimos que debería de tener, ¿no? Entonces no es una buena alternativa. En muchos casos sí suele ser buena, pero no necesariamente nos puede llevar. Podemos hacer cosas más sencillas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ¿se acuerdan de la regla de Simpson para integración numérica, ¿no? Entonces, yo aquí les estoy recordando, ¿no?, su pasado
¿no? De cuando eran buenos estudiantes de cálculo, ¿no? La regla de Simpson, ¿no? Es una regla muy sencilla para aproximar una integral, ¿no? Lo que hacemos es tomar segmentos parabólicos, ¿no? Que pasan por 3 puntos, ¿no? Sin embargo, el problema que tengo desde el punto de vista geométrico, ¿no? Yo quiero que la curva de Lorentz sea convexa, y yo aquí tengo segmentos parabólicos y puede ser que seguramente me da una curva que no es convexa, ¿no? Pero tengo aquí una forma de hacerlo. Mi formación original era de topólogo, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, no, bueno, pues una curva diferencial, ¿no? Que tenga derivadas y una curva diferenciable. Entonces, yo puedo tomar una curva convexa diferenciable. En lugar de tomar segmentos parabólicos, puede uno hacer, por ejemplo, con pedacitos de elipses, y le pongo que las elipses sean tangentes, se peguen bien y me den una curva diferenciable, ¿no? Tendría otro tipo de aproximación. Esa sí me daría una curva convexa, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos. A ver, aquí tengo hasta el final, este es el número de intervalos, ¿sí? Este es la encuesta del INEGI de 2014. La encuesta del INEGI de 2014 puede uno acceder a, le llaman los microdatos, ¿sí? Y entonces vienen los datos de 19.479, o sea, hicieron una encuesta con 19.479 individuos. Entonces, aquí tengo el índice trapezoidal, que es el que da el INEGI, que es el más pequeño que se puede obtener, ¿no? Entonces, aquí tengo el máximo, que es el de la conjetura de Farris, que es casi siempre, digo, salvo que veíamos que, salvo casos totalmente atípicos, no va a ser el de Farris, pero aquí tengo cuáles serían los máximos con los datos. Claro que entre mayor número de datos se van a ir cerrando las diferencias entre el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí tengo el elíptico, el de Simpson, y aquí tengo uno que le llamé medio, que es el más simplón, que es tomar el trapezoidal, el máximo, y tomar el promedio. ¿Sí? Es lo más simplón. Bueno, curiosamente, este medio, ¿sí? Es el que mejor aproximación me da cuando tengo pocos datos. Si tengo 5 o 10 datos, quintiles o deciles, el índice medio es el que mejor aproximación me da, tomando nada más el promedio del máximo y del mínimo, ¿no? Cuando tengo 20, este elíptico, ¿no? Que construimos con la esperanza de que la topología es lo máximo, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Aquí ya no me tomé molestia de ver cuál funcionaba mejor porque ya tengo demasiados datos. Ya, digamos, el interés es cómo aproximarlo, cómo obtener una mejor aproximación con pocos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues con los datos que tengo, este sería el índice exacto, ¿no? Aquí, pues ya no vale la pena aquí con tantos hacer cuál es el máximo, el mínimo, no sé qué, ¿no? Ya no hay diferencias. Bueno, ya para terminar, pues el índice de Gini tiene casi 100 años, sigue siendo el índice de desigualdad que más se usa, ¿no? Hay mucha investigación alrededor de él, ya sea por parte de los estadísticos, ¿no? Por parte de los economistas, ¿no? De cómo debe ser la encuesta, qué se debe poner y qué no se debe de poner, ¿no? A pesar de la definición tan simple, pues hay muchas dificultades en él, no es tan, ¿no? Y pues muchas gracias. ¿Preguntas para Guillermo? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué al momento de aproximar los puntos a una curva no utilizan el método de mínimos cuadrados o consideran una función a trozos y hacen una transformada del Fourier del espacio discreto a un espacio continuo para ver cuál es la mejor aproximación? ¿En qué fallaría eso? NPI. No tengo la menor idea. A ver. ¿Por qué invitan a estos alumnos, Kiko? A ver, dime.
Otra vez, a ver. Lo que sucede es que, por ejemplo, si yo meto esos datos a Excel y hago la gráfica, puedo ver cuál curva o cuál poligonal se aproxima mejor. Porque usted, bueno, no consideran hacerlo de esa manera que utiliza el método de métodos mínimos cuadrados. No, bueno, no sé, digo, puedes utilizar algún criterio de mejor aproximación, ¿no? No sé, Lo que pasa es, bueno, es que yo veo... Sí, yo fui con un colega mío que es numérico, ¿no? Y le presenté el problema, ¿no? Y él fue el que me hizo la aproximación, ¿no? Yo no me dedico a... Es evidente, ¿verdad? No me dedico a cuestiones numéricas, ¿no? Entonces le presenté el problema con los datos de los deciles, ¿no? Para el caso de la distribución de México, ¿no? Y él me calculó la alfa y la beta de esta. Hay más, por cierto, ¿no? Yo nomás aquí puse un ejemplo de una familia de curvas, ¿no? Se ve que, digamos, es una cuestión también de estas en las que la gente que se dedica a eso debe tener ya cierta sensibilidad para que cierto tipo de distribución pues, se aproximan mejor con cierto tipo de familias, ¿no? Pero no es algo muy sencillo, ¿no? Debe de haber hay muchos criterios, ¿no? Para hacer las mejores aproximaciones. Uno, pues, es el que me vas a indicar ahora qué hacemos aquí con la transformada de Fourier. ¿Por qué no era de Laplace o qué era? No, lo que pasa es que, considerando, bueno, donde tenemos los vértices, entonces podemos considerar funciones a trozos que son lineales. Pero al momento, no sé, podemos pasar de ese espacio discreto a una función continua que satisfaga todos esos vértices. Sí, no, es lo que digo que se puede hacer, pero que tú tienes que pues escoger dentro de una familia, que cuando le pides que sea convexa, una serie de condiciones, ¿no? Pero digo, es que tú no sabes. Porque nada más tienes un número finito de datos por el que pasa, pero no tienes mayor información, entonces no sabes en realidad cuál es la mejor curva, porque pues nada más te estás basando en ciertos datos, ¿no? Digamos, yo aquí ya hice lo que en el caso de la encuesta del INEGI, ¿no? Me puse a ver cada vez metiéndole mayor número de intervalos, pero porque tenía acceso a más datos, ¿no? Pero si no tienes más que esos 10 datos, ¿qué haces? No tienes idea cuál es la mejor curva, ¿no? Con 10 datos no sabes qué hacer. Bueno. ¿Fáciles? No, porque aquí ya no quiero que me... Bueno, pues si no, vamos a ver. Gracias.